Bueno, bienvenidos a la temática que vamos a tratar hoy, que está relacionada con las características de tecnologías de tercera generación, en particular WCMA y lo que equivale a UMTS. ¿De qué partimos? Partimos de lo que tratamos la semana pasada, de el esquema de acceso múltiple, que está basado en CDMA, y ahora vamos a hablar otro tipo de características que puede manejar esta tecnología. Entonces, partimos del concepto CMA que ya lo estuvimos tratando. Una de las características por las cuales se maneja esta tecnología pues está relacionado con la eficiencia espectral, pues debido al esquema de acceso múltiple por división de código. En UMTS habíamos dicho también que el ancho de banda que se utiliza es de 5 MHz, y algo importante a mencionar acá es que el reuso de frecuencia generalmente en CDMA es de 1. Esto hace que la utilización del espectro sea más intensa. Otra característica clave en WCMA es que la transferencia llamada, que lo conocemos como handoff o handover, es suave. Ya dentro de este video vamos a explicar un poco a qué va relacionado. Y otra característica acá en esta generación es el uso de receptores RAIC, que también lo vamos a explicar más adelante, pero que está relacionado con el manejo de o la minimización de los efectos causados por multitrayectoria. Dentro de estas características, entonces nosotros dijimos el ancho de banda es de, para UMTS en particular, es de 5 MHz. Dentro de estos 5 MHz, una de las características que justificó, digamos, el uso de un ancho de banda tan grande relacionado con CMA, pues es que por cuestiones de propagación de cualquier tipo de las que estuvimos hablando, pues eventualmente una señal puede tener una respuesta en frecuencia diferente en algunos puntos. Por ejemplo, aquí encontramos que tiene una respuesta de ganancia más o menos constante, mientras que para estos sectores específicos la atenuación es mucho más alta. Entonces, en el momento en que se utiliza un ancho de banda grande, una portadora grande, en este caso de 5 MHz, pues vamos a encontrarnos que estos efectos se minimizan, y el hecho de manejar esta portadora tan grande pues ayuda a que este fading selectivo en frecuencia pues sus efectos sean menores. A nivel de reuso de frecuencia, entonces en el reuso de frecuencia como tal, una de las características que venía con respecto a la generación anterior es que cuando se hacía sectorización, pues lo común es que dentro de estos tres sectores que se tenían en este caso, pues cada uno de ellos utilizará frecuencias diferentes. En el caso de CDMA, pues si tenemos celdas con antenas omnidireccionales, pues lo ideal es que todas, en este caso todas las 4 celdas, utilicen los mismos canales de frecuencia, y eso va a hacer que el uso como tal del espectro como tal se triplique. En teoría es 3, pero en la realidad está alrededor de unas 2.5 a 2.6 veces se incrementa el número de usuarios que puede soportar esta tecnología, debido a que el factor de reuso de frecuencia es 1. En el caso de que se utilicen sectores de 120 grados, pues eventualmente cada sector, si ustedes miran en la gráfica, cada uno tiene F1, 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 utiliza los mismos canales de frecuencia, es decir que en cada uno de los sectores se utiliza todo el ancho de banda disponible. A nivel de interferencia, entonces a nivel de interferencia aquí tenemos los dos casos, tanto de uplink como de downlink. Entonces en uplink las fuentes principales de interferencia son las estaciones móviles de celdas vecinas. Entonces esta estación móvil que vemos acá, cualquiera de estas que vemos aquí, genera principalmente la interferencia a nivel de uplink. A nivel de downlink, la principal interferencia pues va a ser las radiobases de celdas vecinas. Estas son las que me están generando la interferencia a nivel principal eh, dentro de WCDMA. Otras características que dijimos inicialmente fue que el receptor RAIC es algo representativo de tecnologías basadas en WCDMA. ¿Qué pasa? El receptor RAIC, recuerden que por efecto multitrayectoria, a un mismo receptor puede estar llegando varias réplicas de la misma señal.
Entonces, y eso tiene una particularidad o se articula con algo que ya lo vamos a comentar, que es el reuso de frecuencia suave, perdón, no reuso, la transferencia llamada suave. Entonces, en este caso, el receptor RAIC está orientado precisamente a manejar o a integrar todas estas réplicas que pueden estar llegando de una misma señal. Entonces, en particular, aquí tenemos 4 señales que llegan en tiempos distintos, con amplitudes distintas y que corresponden al mismo proceso de transmisión. Entonces, el receptor RAIC, ¿qué es lo que hace? Entonces, lo que hace es, tenemos en la parte derecha como una especie de líneas, lo que está marcado acá como finger. Cada una de ellas lo que va a hacer es procesar cada una de estas réplicas que vemos acá como P1, P2, P3 y P4. Al combinarlas, él va a hacer un proceso de combinación que puede ser cualquiera de estos 3 que vemos acá, igual ganancia, selección o relación máxima. Entonces, en este caso, el de igual ganancia, pues lo que me va a hacer es que a cada uno de estas señales P1, P2, P3, P4 les asigna un mismo factor de ganancia y después simplemente la suma como lo vemos acá. Entonces simplemente les da un peso a cada una de ellas y las combina. En el otro caso tenemos selección. En el caso de selección, básicamente está relacionado con que de esas 4, en este caso, para el ejemplo que tenemos ahí, que son 4 señales, pues simplemente escoge una, que generalmente es la que tenga mejor relación señal a ruido. Y la otra que se utiliza también es un esquema de relación máxima, donde el peso que se le asigna a cada uno de estos pesos que vemos acá como alfa, beta, delta o cualquiera de ellos, el peso que se le asigna a cada una de las señales va en función de la calidad de la señal, de tal forma que la señal que tenga mejor calidad, pues es la que va a recibir un mayor peso, y la que tenga peor calidad, pues la que va a tener menos peso dentro de esta combinación. Otro aspecto que caracteriza a WCMA es el tipo de transferencia llamada. Lo conocemos como handoff, handover, y la característica que tenemos acá es que el reuso de llamada es suave. ¿Qué quiere decir esto? Entonces miremos el esquema acá. Entonces imaginémonos que la estación móvil, normalmente la transferencia de llamada se da cuando una estación móvil pues pasa de una zona de influencia hacia la zona de influencia de otro sector o de otra celda. Entonces en el caso de transferencia de llamada dura, que es la que tenemos aquí en la parte de abajo, pues va a haber un tiempo muerto en el cual aquí tenemos un gap de tiempo o un tiempo muerto en el cual la estación móvil no está conectada ni a la celda A ni a la celda B. Esa transferencia llamada se da en un tiempo en un tiempo muy corto, de tal forma que es imperceptible para el usuario. ¿Quiénes utilizan o qué estándares utilizan transferencia llamada dura o hard? Pues lo utiliza GSM, y LTE también utiliza transferencia llamada suave. En el caso de 3G, en WCMA, la transferencia llamada es suave, y eso implica que ya no hay ese tiempo muerto, sino que en esa ventana de tiempo, durante la transferencia llamada, la estación móvil está conectado tanto a la celda A como a la celda B. O sea, simultáneamente está conectado a dos celdas, dos sectores, dos o más celdas, dos o más sectores. Y eso hace que o garantice, digamos, el proceso de conectividad, y se articula, digamos, con lo que comentábamos del receptor RAIC, que también puede recibir señales de diversos sectores o diversas celdas. Dentro de WCMA se definen 3 esquemas de transferencia llamada, conocidos como soft, softer y la combinación de los dos. Entonces, en el primer caso, el soft, los podemos ver acá. Entonces, en el primero es el que vemos acá, perdón, ya. Lo vemos acá como transferencia de llamada suave, es la estación móvil 1, la que vemos acá. Entonces, básicamente la característica de esta transferencia de llamada es que la estación móvil esté conectada a dos sectores de dos celdas diferentes. El siguiente esquema es el software, que equivale a la estación móvil 2, que es la que vemos acá. En este caso, la estación móvil tiene influencia de dos sectores de la misma celda. Entonces, en este caso está con sector A y sector C de la estación base 1. Y la combinación de los dos
es la estación móvil 3. En este caso la estación móvil 3 está conectada a sectores eh, de diferentes celdas, pero a varios de ellos. Por ejemplo, para el caso de la estación base 1, esta estación móvil 3 está conectada al sector C y al sector B. Y por otro lado está conectada al sector F de la estación base 2. Ese sería el tercer esquema de reuso de transferencia de llamada. ¿Eso que involucra o cómo se hace el procesamiento cuando una estación móvil está en un proceso de transferencia de llamada? Entonces supongamos, aquí tenemos un contexto, tenemos la estación móvil por acá, esta estación móvil tiene influencia o está conectada al sector B y sector C de la estación base 1 y está conectado al sector F de la estación base 2. Entonces en particular, aquí como estamos hablando de downlink, en particular, en el momento dado de transferencia de llamada, a esa estación móvil le llegan como mínimo 3 señales. Le va a llegar, supongamos que se está transmitiendo una trama de voz, entonces esta es la trama de voz que se transmite, esa trama de voz se va a dirigir tanto a la estación base 1 como a la estación base 2, y de esta estación base 1 le va a llegar por el sector B y le va a llegar la información por el sector C, y por el caso de la otra estación base 2 le va a llegar también por el sector F. Entonces, como mínimo le van a llegar 3 señales a esa estación móvil indicada aquí. Entonces, ¿qué hace la estación móvil con toda esta información que le está llegando? Pues lo que va a hacer es una combinación de relación máxima. Entonces, en este caso, el peso que le asigna a cada una de las señales pues va en función de la calidad de ellas, como ya lo explicamos anteriormente. ¿Qué pasa en el uplink? Entonces, si yo miro en uplink, tenemos un caso similar, tenemos aquí la estación móvil 3. Aquí tenemos, recuerde que como estamos en uplink, por cada sector van a haber 2 antenas de recepción, que habíamos comentado en algún momento que es algo típico. Entonces, si la estación móvil está conectada a cada uno de los 3 sectores que vemos allí, en cada uno de los 3 sectores como mínimo le va a llegar 2 señales. Entonces aquí al sector F, por ejemplo, le están llegando mínimo las 2 señales de las 2 antenas, sumado a todas las que se manejan por efecto multitrayectoria. Al sector C también le llegan 2 señales y al sector B le llegan 2 señales. Cada estación base tendría que lidiar con la cantidad de señales que le están llegando como tal. ¿Qué hace cada una de las celdas con la información que le llegan o cada uno de los sectores con la información que le llega? Pues lo tenemos acá como combinación de relación máxima. Lo mismo se aplica el peso que se le da a cada una de las señales, va en función de la calidad de ellas, y esa es la forma que se utiliza para combinar como tal las diferentes señales. Todo esto se hace a través de un receptor RAIC y por eso es tan importante en esa tecnología este tipo de receptor. Luego de eso va a haber una sola señal que sale del sector, que sale de la estación base 1, la que estoy señalando acá, y a partir de la estación base 2 también le va a llegar una señal al controlador. ¿Qué hace el controlador? Pues lo tenemos acá, el controlador va a aplicar una combinación de selección, simplemente escoge la mejor de ellas, la que tenga mejor relación señal a ruido, como tal es la que va a escoger el controlador y esa es la que va a transmitir al core network. El aspecto de control de potencia que ya lo comentamos para GSM, acá también se implementa en 3G. En 3G específicamente vamos a hablar de 2 esquemas que se utilizan para implementación de control de potencia. Entonces en este caso se puede hacer tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. El lazo abierto, ¿cuál es la característica? Pues normalmente no hay un feedback como tal que le indique cuál es el nivel de potencia, sino que el sistema lo empieza a hacer de manera autónoma. En el caso del lazo cerrado, pues ya hay una retroalimentación por parte de la red, de tal forma que la estación móvil puede empezar a determinar cuál sería el mejor nivel de señal para transmitir. Vamos a hablar un poco sobre ellos a continuación. Enlazo abierto. Entonces, enlazo abierto, ¿qué pasa? Pues el proceso lo va a manejar principalmente la estación móvil.
La estación móvil es autónoma y la característica principal es que lo va a hacer cuando no hay un canal de radio dedicado. Entonces de esos canales que ya estuvimos hablando un poco, pues si no hay uno dedicado como tal, el control de potencia se empieza a hacer de forma autónoma por parte de la estación móvil. ¿Qué es lo que hace? Pues inicialmente la estación móvil transmite a un nivel mínimo de señal, que es el que vemos acá. Entonces él intenta conectarse con la estación base, transmite un nivel de señal bajo. Si no obtiene respuesta, pues incrementa su nivel de señal. Si no hay respuesta, vuelve y lo incrementa. Simplemente lo va incrementando de forma gradual hasta que la conexión con la estación base es exitosa. Entonces el incremento es autónomo hasta el mínimo nivel de señal que le permite establecer una conexión autónoma con la estación base. ¿Qué pasa en lazo cerrado? Entonces en lazo cerrado eh, hablamos, vuelve a estar involucrado el controlador, puede ser el Radio Network Controller o Base Station Controller como tal, y va a haber como dos tipos de procesos. Hay un proceso que es como externo y un proceso interno. ¿Qué pasa en el proceso externo? Entonces en el proceso externo lo que va a hacer es que la estación móvil empieza transmitiendo a un nivel de señal alto, el que vemos acá. Transmite a ese nivel de señal. En la siguiente trama que va a enviar, decrementa su potencia. La baja un delta down que vemos allí. Luego en la siguiente vuelve y lo baja, siempre lo va bajando de forma escalonada, un delta, ese delta down, hasta que llega a un mínimo. Entonces lo va decrementando gradualmente hasta que obtiene un error. Entonces lo que vemos acá, en esta parte se obtiene un error y cuando se obtiene un error como tal, ¿qué hace el sistema? Vuelve al nivel máximo de potencia. Al nivel máximo de potencia y vuelve, repite el proceso. ¿Esto qué garantiza? Pues garantiza una determinada tasa de error como tal. Lo que vemos aquí en esta parte es la fórmula y pues resumiéndolo es que por ejemplo si yo tengo un nivel de potencia de 100, empiezo a decrementar en escala de 1, entonces de 100 paso a una potencia 99, 98, así hasta que llego a 1, en 1 me dio un error. Entonces de esos 100 casos solamente en uno hubo un error y con eso se puede garantizar un nivel de error, de tasa de trama de error determinado como tal. En el lazo interno, ¿qué se hace? Pues el lazo interno lo haría la estación base. En la estación base como tal, pues lo que va a manejar es unos comandos ya sea de decremento de potencia o de incremento de potencia relacionados con lo que veíamos acá. Entonces lo que veíamos aquí pues está relacionado con cómo se va haciendo esos decrementos y en qué momento se hace el incremento para garantizar esos niveles de señal que me garanticen la tasa de error de trama deseada. Finalmente, relacionando control de potencia y relacionando transferencia llamada suave, aquí tenemos un esquema que me discrimina un poco lo que hemos venido hablando. Entonces tenemos acá la estación móvil, entonces acá tenemos la estación móvil. La pregunta acá sería ¿qué pasa? Como está en transferencia llamada, está simultáneamente conectado a la estación base 1 a la estación base 2. La pregunta aquí sería, pues, cuando hay simultáneamente un comando de incremento de potencia y a su vez hay un comando de, por un lado incremento, por el otro lado decremento. Entonces básicamente acá me está llegando a partir de la red, por un lado que incremente, por otro lado que decremente. Entonces aquí tenemos, por acá el controlador indica que baje la potencia, por acá le está indicando que la aumente. Entonces los procesos de transferencia de llamadas se dan pues específicamente cuando el nivel de señal de una celda es muy bajo, pues la estación móvil intenta conectarse a otro. Entonces, ¿cuál de los dos va a tener prioridad como tal? Pues la prioridad que va a tener en este caso pues va a estar relacionado con el decremento de potencia, de tal forma que pues como es control de potencia, pues está orientado a minimizar el consumo de la batería en la estación móvil.
Entonces, con eso cerraríamos las características generales de tercera generación y en el siguiente video pues vamos a hablar lo relacionado con características generales de LTE y LTE avanzado. Recuerden que estas son características generales, ya un poco más de forma descriptiva lo relacionado con LTE y LTE avanzado pues lo hablaremos en tercer corte. Entonces nos vemos en el siguiente video.